tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero pues traer una palabra de bendición a nuestras vidas con relación a esta justicia que tenemos por Dios, esta fe que vivimos en el Señor Jesucristo, esta fe salvífica, esa fe que es el norte de nosotros. Una fe que vino a nosotros porque el Señor nos justificó a cada uno de nosotros. No merecíamos esto. Recordemos que en este proceso de la salvación está la justificación. Es la parte en la cual nosotros no hicimos nada para que el Señor nos diera esta gracia. Es la parte legal de Dios, donde se supone que dice, Él es el culpable, Él es que tiene que estar prisionero, Él es que tiene todo el peso de todas las cosas, lo que a causa de los ojos humanos es imperdonable, merecía morir, pero que Jesucristo entró a nuestras vidas y nos dio esta fe, esta vida eterna, ¿verdad? Este regalo precioso, y que para muchos a veces se convierte en un tema de discusión, hasta en un tema de confusión. Palabra que usó Habacuc, palabra que usó Pablo en la carta a los romanos, en la carta a los Gálatas, a la iglesia en Galacia, ¿verdad? En el capítulo 3, y que tanto compara con relación a la importancia de vivir en la fe, en la gracia del Señor Jesucristo, y no vivir por la ley, ¿verdad? En base a esa carga dura que nosotros no podemos llevar. Y quiero traer esta palabra para que pensemos, para que meditemos, para que valoremos, para que consideremos esta bendición que nosotros tenemos realmente de vivir la vida en Cristo, y al cual le llamamos viviré por fe. Así que te adoramos, Señor. Bendícenos con esta palabra en esta noche. Gálatas 3, versículo 6 empieza diciendo: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Wow. El justo vive por la fe. Qué bueno saber que nosotros podemos ser llamados justos. Recuérdense que la Biblia le dice en Romanos que justo no hay uno. Claro, no hay uno justo por sí mismo, pero la determinación que Dios tomó con nosotros era justificarnos a nosotros, era defendernos a nosotros. No tenemos nosotros la capacidad de hacer nada para que el Señor nos justifique. Hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Y la pregunta es: ¿cómo puedo ser aceptado por Dios? Porque constantemente nosotros fallamos, constantemente nosotros erramos al blanco, perdón. Y muchas veces somos tentados a hacer tantas obras que nos creemos que nosotros nos estamos ganando la salvación y que estamos confiando más por lo que nosotros hacemos que por la misma palabra de Dios. El proceso es interesante porque el justo es el que cree en Jesucristo. El justo es el que cree en Jesucristo. Versículo 6, cuando empieza diciendo que así Abraham
creyó a Dios y le fue contado por justicia, usted conoce la historia. Abraham salía de Ur de los Caldeos y el Señor trajo una promesa a Abraham que era un poquito difícil de creer, pero Abraham creyó esto. Y la fe es esto, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú lo estás viendo, no es fe. Pero él empezó a caminar creyendo que su descendencia, como Dios había dicho, era innumerable, que él no la podía contar, y le creyó al Señor. En aquel tiempo que las personas salir, el Dios grande, el Yahvé, el Adonai, el Señor, salir a decirte a ti que hiciera algo, era algo como que tú decías, wow, pero tan ocupado que yo estoy en tantas cosas, como que Dios puede hablarme a mí, yo que quizás no he visto, que no me siento en la condición para que Dios ni siquiera me llame, ni siquiera me encomiende, ni siquiera me asigne ciertas cosas que Él me asigna a mí. Y esto es interesante porque los judíos tenían a Abraham como el padre de la fe, porque Abraham le creyó a Dios. Y nosotros que después gentiles llegamos al Señor, somos esa descendencia de la cual la palabra cuenta que él caminó creyendo que Dios la cumpliría. Y ahí dice la palabra, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Varios aspectos importantes que esto no quiere decir. Creerle a Dios, es decir, es creer en lo que dice Él. Porque Dios promete todo lo que cumple. Dios no falla. Es más, cuando nosotros alcanzamos a decirle a Dios, Dios, yo voy a hacer esto, y sentimos que tenemos la fuerza para prometer hacer algo que tantas veces fallamos delante del Señor, es porque creemos en el Señor, es porque la fe que está en nosotros empieza a movilizarnos a nosotros a vivir una vida más excelente, a vivir una vida confiados realmente en que ese Dios que no hemos visto, que podemos sentir que está vivo en nosotros, que ha respondido las oraciones, que nos ha hecho caminar a través del tiempo, que creemos en Él por la palabra, está en medio de nosotros y nos ha dado vida. La fe le fue tomada a Abraham como justicia. Y esto sencillamente lo que dice, la forma de vida que adaptó Abraham creyéndole a Dios, esto fue lo que se convirtió en esa obediencia a Dios, y la obediencia de Abraham a Dios fue tomado por un tipo de justicia. Porque, ¿cómo podemos nosotros explicar la justicia de Dios? No podemos cambiarla. No podemos ir y promulgar algo diferente a lo que Dios ha dicho. No podemos añadirle algo a esa justicia. Abraham fue tomado por un tipo de justicia porque le creyó al Señor. Para el Señor, mis hermanos, lo que cuenta es la fe. Y fe para justificarnos. Esa fe es lo que cuenta para Dios. En el tiempo de Abraham, lo único que había era fe en la promesa de Dios. Pero en el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo de Pablo, lo que él dice aquí en Gálatas, es la fe en el evangelio del Señor Jesucristo, como bien dice Romanos capítulo 1:17. El evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Qué bendición tenemos nosotros que podemos vivir por fe, primero porque conocemos a Cristo, y segundo porque Jesucristo ha hecho esto preciso, verdadero para nosotros. Yo creo que le costaba más a Abraham poder creer que nosotros creer en este tiempo. Pero el versículo 8 dice algo interesante. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dios justifica por la fe a los gentiles. Esto rompió un poquito aquí
la idea que tenía el pueblo de Dios cuando muchas veces pensaba que el Señor vendría para ellos, no sabiendo, no conociendo, no tomando bien en serio el hecho de que el Señor justifica a los gentiles, paganos, extranjeros, idólatras, pecadores, tez oscura, tez blanca, de cualquier idioma, de cualquier lugar. La justificación es una obra completa, perfecta, que sucede de una vez por todas. Porque Dios dice, Él es justo, Él es inocente, Él es impecable, no hay vuelta atrás. Dios se glorifica en el hecho de que nos justificó, porque no es hombre para que mienta, Él cumple todo lo que dice. Todas estas promesas, está diciendo Gálatas, vinieron a través de Abraham. Ahora, cuando decimos Abraham, padre de gentiles, muchas personas podrán decir, pero ¿por qué ellos? Yo soy pueblo de Dios. Abraham creyó a Dios por fe. No creyó a Dios por obras. De hecho, yo les mencionaba a ustedes la semana pasada cuando predicaba que si es por eso, las cosas que Abraham hizo, como las que tú y yo hacemos muchas veces, no nos hacen merecedores de acercarnos a Dios. Es la fe que está obrando en todo esto. Dios no nos puede salvar a nosotros por guardar la ley. Debemos recordar esto. Dios no dio jamás la ley como un medio de salvación. Estamos diciendo que el justo por la fe vivirá. El justo no se hace justo porque hace cosas buenas. El justo se hace justo no por él mismo, se hace porque el Señor le justifica, por cuanto cree que todos los errores que estas personas cometen no le son una ocasión para poder perder la salvación ni el de que Dios ha dicho con relación al que ha venido delante de él porque ha creído en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo enseña claramente que Dios no dio nunca su ley como un medio de salvación. De hecho, hay un dato importante. Antes de que Dios le diera la ley en el monte de Sinaí, 430 años antes, empezó el Señor con su justicia a través de Abraham. Esto es lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y lo que nos demuestra que primero Dios redimió a Israel y después fue que Dios le dio leyes a los israelitas. Santo Dios. Es tremendo poder recordar estas cosas y que nosotros consideremos siempre que el cumplimiento exacto de las leyes que el Señor le dio al pueblo, ellos no podían cumplirlas todas ellas. Ya Jesús sí podía cumplirlas. Y Jesús actuó con toda la autoridad de podernos enseñar a nosotros entonces el espíritu de la palabra de la ley y no las prohibiciones y lo que la ley, ¿verdad?, regía a todo el pueblo. La verdadera motivación para guardar la ley, dijo Jesús, nos hizo entender que es el amor. Por tanto, la verdadera razón por la que nosotros estamos en Jesús es porque nosotros hemos creído en Jesucristo por fe y no porque podemos cumplir todas las cosas que se nos han ordenado. Ahora, mira lo que dice el versículo 11, dice, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. La ley no ha salvado a nadie, pero la fe nos ha acercado a Cristo y Cristo nos ha dado salvación. La ley no es de fe, sino que dice
que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, como dice el versículo 12. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que justo es solo Dios y nosotros podemos ser como Él confiando en Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos ser como Dios? Porque en la justificación, mis hermanos, mis amigos, nosotros recibimos esta cobertura del Señor. Cuando vamos al juicio, el Señor dice, yo pago la culpa, yo los redimo a ellos, yo los justifico a ellos, yo los limpio a ellos. Mi obra en la cruz les hace libres completamente. Pero cuando nosotros podemos decir que nosotros podemos ser como Él, tenemos que entender que el proceso que muchas veces nosotros confundimos es que queremos vivir el proceso de la santificación, ¿sí? Y olvidándonos del proceso de la justificación. Porque la santificación yo necesito de un crecimiento constante. Yo necesito trabajar en mi interior y ahí opero yo, pero ahí también opera el Espíritu de Dios y yo colaboro constantemente, como procurando, ¿verdad? No fallar, procurando acercarme a Dios, procurando crecer en la palabra, procurando tener, ¿verdad? Hábitos espirituales que cada día me conservan, que cada día me recuerdan, memorizando la palabra de Dios, teniendo tiempos de ayuno, hablando de la fe con los hermanos en la fe, congregándome, ¿verdad? Estas cosas van a ayudar a mi santificación, pero tengo que estar en claro. El justo que vive por la fe, como dice la palabra en estos versículos que estamos diciendo, necesita, por tanto, renunciar a toda incredulidad. Necesita entender que así como Dios nos salva por creer su promesa, ¿verdad? La promesa que de que somos salvos en Él, somos libres en Él. Hay personas que en momentos determinados me dicen, ¿cómo yo sé que yo soy? Ya tiene corrido un tiempo en el Señor Jesucristo y solamente el hacerme la pregunta ya a mí me hace ver que si tú dudas de que tú tienes salvación, tienes que cuestionar realmente cuál es la fe que tú tienes en el Hijo de Dios. La fe se nutre en la confianza de lo que Dios dice y todo lo que Dios dice, Él lo hará. Mis hermanos, mis amigos, nosotros muchas veces buscamos en nuestras propias fuerzas y entendemos que en nuestras propias fuerzas nosotros podemos salvarnos y queremos en nuestras propias fuerzas salvarnos de ciertas situaciones que tenemos, pero en nuestras propias fuerzas nosotros también hemos creído que hemos merecido la salvación que Dios nos ha regalado o que nos ha otorgado por gracia. Y sencillamente, cuando muchas veces buscamos en nuestras propias fuerzas salvarnos, es porque dudamos del Señor. La clave, mis hermanos, para seguir viviendo esta vida de justos que viven por la fe, tenemos que reconocer que nosotros no podemos, pero que Dios sí puede todo. Y que nosotros tenemos una competencia entre nuestra justicia y la justicia de Dios. Dios es el que nos justifica. Necesitamos renunciar a nuestra justicia. La palabra dice que Dios es el juez justo. Y es el único que puede hacer que alguien sea justo. Nosotros no podemos nombrarlo, nosotros no podemos señalarlo. A veces no me canso de decir que nosotros muchas veces no conocemos si la persona es justo, al menos que la persona dé fruto de arrepentimiento. Nuestra actitud debe ser, Señor, no soy justo, enséñame a vivir en tu justicia. Es la realidad, no somos justos por nosotros mismos. El Señor lo dice, entonces 19, 9 al 11 dice, te doy un chance ahí para que lo busque. Salmo 119, 9 al 11.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón, dice el 10, te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La mejor manera de vivir o de andar en justicia es viviendo la palabra de Dios. Mateo 6:33 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta y toda la demás ni verdadero ni realmente cierto muchas veces, pero la justicia de Dios no es la justicia de los hombres. Y en esto quiero poner un ejemplo, me parece que lo cita Marcos, capítulo 10, allí cuando el Señor va a Betania y visita a sus amigos, y sus amigos eran Lázaro, María y Marta. Y la palabra dice algo muy interesante. María estaba, cuando recibió la visita del Señor, María estaba sentada escuchando a Jesús. Ahora, Marta estaba afanada en hacer para Jesús. Y no es que no debemos hacer para Jesús, pero Marta no podía cambiar nada del afecto y del amor que Jesús tenía para ella por hacer todo lo que estaba haciendo. Y estaba reclamando que María no estaba haciendo lo que estaba haciendo. Mis hermanos, la realidad es que mis obras no son las que me motivan a continuar en la fe. Mi fe tiene como resultado obras. Porque la fe es lo que mueve el interior de nuestros corazones. Y es allí donde nos habla el Espíritu de Dios para decirnos, tú no puedes estar tranquilo, tú no te puedes quedar donde estás, camina conforme al Hijo, a la hija de Dios que tú eres. Dios puede entonces hacer justo y santo, aun si yo soy gentil, aun si yo no me merezco algo, aun si yo he sido un pagano, alguien que ha transgredido, alguien que ha estado lejos del Señor. Meditemos a renunciar a nuestra propia idea de justicia. Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Él es quien nos puede cambiar. Él es quien hace la obra en nosotros. Y sobre todo quiero que meditemos en esto. ¿Por qué no renunciar a nuestro esfuerzo? Pastor, tú me dices que ya no se ha esforzado en nada. No. Cuando digo que renuncia a tu esfuerzo, quiero que pienses en que la ley no justifica. Una obra que inicia con la vida o la obra del Espíritu Santo en ti no puede perfeccionarse con el esfuerzo humano, sino con el mismo Espíritu avanzando en ti. Así caminó Abraham. Abraham caminó con esta promesa. Y esto se llama fe. La certeza de lo que se espera, la condición de lo que no se ve. No necesitamos, quizás a veces estamos muy cuadrados en ciertas costumbres y ciertas cosas que ya nos han enseñado. Y no nos damos cuenta que ciertas cosas de esas nos pueden hacer terminar en la carne. Confiar o depender de mi esfuerzo de cumplir con la ley de Dios también no depende de nuestro esfuerzo. No puedo yo mismo justificarme por mis obras, no puedo ser justo por mi propio esfuerzo. Pablo quería romper
las reglas, las tradiciones, las imposiciones que empezó a hacerse la iglesia de Gálatas después que Pablo había predicado a un Cristo crucificado allí en medio de ellos. Y ellos pensaban que tomar ciertas reglas era lo que les daría a ellos la salvación. Solamente lo puede hacer la persona de Cristo. Y Cristo fue el que nos justificó, y el justo por la fe es que puede vivir, es que puede correr, es que puede caminar. No nos esforcemos en cumplir. Hay que cumplir, sí. Pero hay personas que si no cumplen algo, no logran algo, si fallan en algo, se descalifican a sí mismos. La clave es esta: esfuérzate en morir y vivir en la gracia de Dios. Te leo lo que dice la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Por la fe, nosotros tenemos paz para con Dios. Eso demuestra la gracia del Señor para nosotros. El que vive y es condenado a estas cargas tremendas, a las imposiciones, a ganarse las cosas, carga pesada va a traer. Y Dios lo que hizo fue quitarnos las cargas. Dios lo que vino a hacer fue a ayudarnos a nosotros. Jesucristo vino a darnos vida en abundancia. Podemos concluir diciendo que nosotros, como tales, sabemos muy bien que somos injustos, pero el sacrificio de Jesús nos perdona y nos declara justos para que desde ahí perfeccionemos nuestras vidas en su justicia, que es la justicia de Dios. Habacuc decía: ¿qué voy a hacer concerniente a mi queja? Escribiré la visión en tablas. Aquel cuya mano es recta se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. Creo que vemos a un Habacuc recapacitando, diciendo: yo me he quejado, Señor, por lo que estoy viviendo, por lo que veo de este pueblo. Pero él recapacita y dice: el justo por la fe vivirá. Mis hermanos, este es el regalo que tenemos. Nosotros vivimos por fe. No vivimos por obras. Vivimos por fe. La vida se nos ha dado por la fe. La vida que nosotros ahora vivimos, la vivimos en la fe del Hijo de Dios. Eso es vivir por fe. Padre, te adoramos, te exaltamos, te damos las gracias, oh Señor. Es cierto, Padre amado, que las cuerdas cayeron en lugares deleitosos y nos ha tocado esta heredad. Wow, nos predestinaste, nos justificaste y enviaste a tu Espíritu, Señor, que está en nosotros, bendito Dios. Y vino como esas garantías, las arras, oh Señor,
de que, Señor, te damos las gracias en esta hora. Señor, reordena nuestra vida, reoriéntanos por el camino, ayúdanos, bendito Señor. Gracias por justificarnos, gracias por ayudarnos, bendito Señor. Gracias que podemos decir que el justo vive por la fe, bendito Dios. Cosas que no entendíamos, cosas que vendrán mañana, sencillamente porque tú nos has puesto, Señor, en el camino correcto, porque tú nos has ayudado, bendito Señor. No tenemos temor por lo que nos espera en ti, Señor. No tenemos nos den de nuestra fe, creemos en tu palabra, Señor. Al oírla, Señor, tú alimentas nuestra fe. Por ella ha venido la fe a nosotros, bendito Señor. Gracias por la intimidad que nos permites, bendito Señor, tener contigo y vivir en esta hora, en este tiempo, Señor. Gracias que nos podemos encontrar así, Señor. Cuando nadie, Señor, podía realmente entender esto de la fe, bendito Dios, antes de tú establecer las leyes, Abraham, Señor, caminaba en la fe, bendito Dios. Cuando tú y yo, poner 20,000 personas que apostatan de la fe o que no tienen fe o que son diabólicas, presumen una cosa, hemos sido justificados, hemos sido limpiados. No quitemos nuestras vistas de nuestro Señor. Gracias te doy en esta hora. Adoramos, exaltamos a Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados. Amén, amén. Amén.